Pues desde que se publicó el primer vídeo de 13 minutos en septiembre o octubre del año pasado, del 2011, pues hemos recibido una verdadera ola de apoyo de todas las partes, no solamente de España, sino también de países latinoamericanos. Hemos recibido varios centenares de correos electrónicos, personas, empresas y organizaciones interesadas en engancharse al proceso y cuajarlo aquí también en España. Y se han creado ya primeros campos de energía o también grupos de apoyo locales que están interesados en implementar el modelo y co-desarrollarlo desde la tierra española. Por eso hemos venido Ana Moreno, que coordina todas estas personas y empresas interesadas, y yo por 2 días nada más a España para echaros una primera visita a las personas que se están moviendo en favor de la economía del bien común. Ayer hubo una conferencia en Zaragoza que se convocó de muy corto plazo. Aún así acudieron unas 400 personas, eso es muy sorprendente, y se transmitió hasta Panamá y Honduras. Esto es una gran alegría y parece que el eco pues, crece de día en día. Hoy estamos en Valencia, que es un gran gusto porque es un lugar muy lindo y aquí hay mucha movida, y siento que Valencia va a jugar un papel muy importante en la coordinación de la economía del bien común en España. La ponencia misma se hará en Alcoy, pero aquí en Valencia hay mucha gente que se mueve por el modelo. Pues ya están pensando algunas personas en una coordinadora española. Quiere decir que la totalidad de los grupos locales, regionales y comunales se van a coordinar y pues a lo mejor desarrollar una estrategia para España. Algunos peliznos de ideas, algunas chispas ya están ahí. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer? ¿Cuáles podrían ser los próximos pasos de las empresas, de las personas privadas y de las comunidades? A lo mejor lo hago en este orden. De momento están interesadas unas 50 empresas españolas, pero las cifras son un poco volátiles porque cada día cambian y no sabemos cuáles están interesadas, pero todavía no se han enseñado, han dado la cara. Y pues el próximo paso podría ser que las empresas se junten en grupos de entre 10 y 20 empresas para aprender juntos. Tenemos ya la mayoría de la información básica que ayuda a las empresas a aplicar el balance del bien común, que es el corazón del modelo, y de esta forma se pueden autogestionar y autorregular en estos pequeños grupos de aprendizaje común, y a lo mejor se encuentran consultores y mediadores, acompañantes de proceso que les facilitan la comunicación, la coordinación, y a lo mejor también que les traducen un poco lo que a primera vista no es entendible. Y a lo mejor también se unen auditores y auditoras de los mismos lugares al proceso para que la importación del extranjero se minimice, que es una meta. La meta es que en cada lugar crezca el máximo posible de la misma fuerza, iniciativa, energía del lugar. Sí, o sea, esto lo pueden hacer las empresas, luego transmitirlo sobre sus confederaciones y organizaciones. Hay varias redes de responsabilidad social corporativa que están un poco estancadas porque los conceptos y los instrumentos que hasta la fecha están disponibles pues no funcionan muy bien, y esperamos que el balance del bien común sea un primer concepto incorruptible porque cumple con ciertos
requisitos y ciertas exigencias que hace un instrumento de responsabilidad social corporativa incorruptible. Pues esto a nivel de empresas podría ser el próximo paso. A nivel de personas privadas pueden crear campos de energía o grupos de apoyo local por todas partes. Y en estos grupos de apoyo local, pues personas y también empresas y también organizaciones y también políticos, o sea, seres humanos en distintos papeles, pueden unir sus fuerzas para aprender juntos, para divulgar el modelo, para apoyar esos núcleos de empresas pioneras que aplican el balance del bien común y a lo mejor para pasar este tema a la política local, porque la estrategia es que desde las comunidades el tema asuma fuerza hasta llegar al nivel nacional de la política. Y este es el tercer pilar de la estrategia, de una posible estrategia, que en las comunidades, en los municipios y en las ciudades se organicen asambleas democráticas en las que se hacen dos cosas. Primero, averiguar en un proceso democrático participativo cuáles son los 15 principales factores de calidad de vida, nuestros valores fundamentales que compartimos y nuestras necesidades básicas que queremos medir de año en año para saber si alcanzamos nuestras metas y si las herramientas políticas y político-económicas que aplicamos son justas, son eficaces en el sentido de cumplir con nuestras metas principales. Esto para mí es el inicio de la política, de convenir las metas que comparte la mayor parte posible de la población. Segundo, esto ya sería la convención del bien común o la asamblea del bien común, averiguar las 10 o 15 o 20 reglas del juego que guíen el comportamiento económico, que guíen el comportamiento de las mismas empresas, de forma que el resultado de la economía, que debería ser un subsistema de la sociedad que sirve a la sociedad, pues produzca los efectos deseados por la población. Empresas, personas privadas, comunidades, son inicios de procesos vitales que podrían contribuir a que la flor o el ecosistema entero de la economía del bien común pueda florecer. Pues el denominador común es que es un alivio que haya un modelo completo, o sea, un orden económico alternativo que describa la totalidad de los elementos principales de un orden económico. Ahora son 20 elementos, hay un nuevo resumen. Eso es uno. Segundo, lo práctico, la practicabilidad, que consiste en que cada empresa puede empezar hoy, ya. No hace falta que cambie el gobierno, no hace falta que la Unión Europea cambie de rumbo, no hace falta que derroguemos la Organización Mundial del Comercio, eso todo lo hace falta, pero no hace falta para que cada empresa singular pueda contribuir y hacer el balance del bien común. Y cada persona puede hacer su contribución y cada comunidad puede convertirse en una comunidad del bien común, en un municipio del bien común. O sea, está muy agradecida de que las ofertas, las herramientas son tan concretas y prácticas que ya podemos empezar, porque normalmente una teoría es muy linda, pero no está arraigada en la tierra. Y la economía del bien común lo hemos hecho aposta, arraigarla tan profunda en la tierra
cómo las visiones alcanzan el cielo. Pues me temo que la economía del bien común no vaya a eliminar el paro en un año ni tampoco en 3 años, pero ofrece una perspectiva macroeconómica que a medio plazo pueda reducir el problema del paro significativamente, porque las mismas empresas están incitadas a que contribuyan a que el paro disminuya. Hoy las empresas son recompensadas cuando solamente buscan su propio beneficio y sus propias ventajas, no importa cuáles son los efectos en la sociedad. En la economía del bien común, el éxito de una empresa será definido en la contribución que hace la empresa para disminuir los problemas colectivos de la sociedad. Y esto es una perspectiva que ayude a por lo menos dar una perspectiva cómo se puede abordar este problema principal en España. Luego hay muchísimos otros mecanismos que tampoco van a tener efecto a corto plazo, como por ejemplo el final de los ingresos sobre el capital, ¿no? Si el capital ya no se puede reproducir por sí solo, pues se tiene que invertir en la producción real, y esto va a crear puestos de trabajo en gran cantidad. Tercero, si se fomentan los círculos económicos, ecológicos locales, esto crearía mucho trabajo en una economía más regional, más sostenible, más ecológica. Sobre las energías renovables hasta la agricultura ecológica, que no solamente produce los alimentos, los recursos para los alimentos, sino los alimentos mismos. Ahí reside un potencial enorme de trabajo, pero no va a surgir en un año ni tampoco en 2 años. Solamente se puede ofrecer y abrir en una perspectiva que vaya a mediano plazo también resolver el gordo que es el paro en España.